sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Estratos. Hoy va a comenzar una subserie que intenta o va a discutir o explorar las diferentes complejidades de los proyectos editoriales autogestionados y que en su mayoría tienen como tema principal Cuba. Hoy nos acompaña y le damos la bienvenida. Tenemos el gran honor y privilegio de tener al poeta, crítico literario, profesor emérito de literatura hispánica, el doctor en letras y filosofía, Francisco Morán. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti después de esa presentación tan rimbombante. Bueno, no me he inventado nada, ¿no? todo ha sido bien ganado, espero. Gracias, eso espero también. Bueno, en esta serie de estratos vamos a estar hablando sobre las diferentes complejidades de los proyectos editoriales. Vamos a intentar abundar un poco sobre todo el potencial cívico que tiene realizar un proyecto como este, que necesariamente tiene que ser un proyecto colectivo. Y quería indagar un poco sobre los roles, sobre cómo La Habana Elegante, segunda época, llegó a ser, de dónde vino la idea. Si puede comenzar, bueno, hablando un poco sobre qué pasó en ese año, fue en 1998, ¿verdad? Cuando Sí. surge el primer número. ¿Ya? Entonces, sí, le escucho. Ok, bueno, creo que primeramente tendría que ir a 1993, que fue el año del centenario de Casal en La Habana, y que conmemoramos el centenario de su muerte. Esto fue un año muy difícil, recuerda que estamos hablando de los años 90, y todos estos poetas que nos reuníamos en la azotea de Reina, ¿no? Concebimos el proyecto. Realmente habíamos empezado antes, en el 92, con el centenario del libro Nieve de Casal. O sea, ya habíamos arrancado con eso. Pero el año 93 fue un año muy importante en que tuvimos un proyecto muy ambicioso. Ese proyecto, algunas cosas se pudieron realizar, otras desafortunadamente no fueron posibles, pero ahí conocí gente muy bella, gente muy linda y gente que han sido después de eso mis amigos, como el director de cine José Luis Sánchez, cuya película sobre Casal se estrenó recientemente, ¿no? Y Eduardo Hernández, fotógrafo, que lo conocí también en aquella época. Entonces, ¿qué sucede? Te digo esto porque es importante recordar primero
que todo comienza con mi pasión por Casal, que es una pasión que yo desde que yo era muy joven, ¿no? Y cuando yo salgo de Cuba en el 94, yo traigo todo eso conmigo. Bien, entonces yo al principio viví en Nueva Orleans y yo tuve que ponerme a estudiar, como es lógico, ¿no? Y para mí yo no dominaba el inglés, yo no hablaba inglés, tuve que empezar a estudiar inglés, o sea, estudiar y hablar inglés al mismo tiempo que mis estudios me exigían aprender francés. Te podrás imaginar, yo había llegado aquí con 40 años, yo no era nada joven, fue un momento muy difícil y yo no tenía más tiempo que para eso. Pero yo a cada rato, ya había conocido a mi compañero, mi pareja, Mike, que es estadounidense, y hablábamos a cada rato de Casal y yo le mostraba las cosas que había traído de Cuba. Y un día, y estamos ya, este es el año en que yo empiezo a estudiar en la Universidad de Georgetown, que es el año 98. Y entonces ya tenemos la computadora y él me dice un día, ¿por qué no hacemos la red? Porque yo había traído conmigo fotocopias de la revista original de La Habana Elegante del siglo XIX. Me dice, ¿por qué no hacemos la revista? O sea, fue él de la idea, realmente. O sea, yo enseguida que me lo dijo, yo por supuesto, pero el problema era que ninguno de los dos teníamos nada de tecnología. No sabíamos cómo empezar. Entonces me dijo, haz un diseño de cómo tú quieres que sea la revista. Y él se puso a aprender tecnología, aprender creación de website para poder crear la revista. Y entonces en ese momento yo hice un diseño de algunas cosas que yo quería que estuviesen en la revista enseguida, como fue la página de la azotea. Yo quería recrear en espacio virtual, de alguna manera, las reuniones de la azotea en La Habana. Apareció la sección de la ronda dedicada a la ciudad, con el título del poema de Sequeira, y esto de alguna manera continúa. Y también apareció la sección Ecos y Murmullos, que fue una sección original de la revista original de La Habana Elegante, que se convirtió en la sección de chismes de la revista. Y por supuesto, había una página dedicada completamente a Casal, estaba la página Pasión de Cuba, que estaba dedicada a la isla. Yo prácticamente al principio era el que hacía la revista completa. O sea, él se encargó siempre de toda la parte tecnológica y yo me encargaba de hacer la revista, de buscar los textos, de buscar las imágenes. Era un trabajo que llevaba, como te podrás imaginar, mucho tiempo y que yo llevaba junto con mis estudios de doctorado. Y así es que nace el primer número. Yo me acuerdo el día que yo llegué a la casa y él me estaba esperando para que yo viera en internet el primer número de la revista. Y fue una emoción extraordinaria. No te puedo imaginar lo que eso significó para mí. Una cosa que quería mencionarte, que se convirtió en una tradición de la revista, y es la vuelta a la ceiba, que tú seguramente habrás visto. Sí, y es hay que una sección creamos que se llama El Templete, que me parece que es el la templete, que que es el fue la homenaje. idea. Ajá, la idea fue crear la sección del templete de la ceiba para que cada año, al mismo tiempo que los habaneros daban la vuelta en La Habana, conectarnos de alguna manera a través, aunque se fuese virtualmente, los amigos enviaban sus mensajes, sus poemas para poner al pie de la ceiba, ¿no? Y fue una tradición muy linda que la gente hizo suya y los mismos mandaban poemas, que mensajes, y fue una experiencia muy hermosa. Sí, porque como ya ha dicho o mencionado antes, La Habana Elegante, segunda época, viene a ser como una traslación de sus propias experiencias en La Habana como poeta, de sus experiencias con los demás poetas de La Habana al espacio virtual. Y entonces a partir de ahí recrea todas estas vivencias, pero además hay archivos de estos temas Sí, que le interesan sobre literatura caribeña, sobre Casal, sobre Martí, e incluye en cada sección, me parece que es una recreación de una especie de momento que se puede vivir en La Habana. Entonces, como hacer La Habana revista, ¿no? sí, y me alegro que menciones lo del archivo, porque desde el principio hasta el final, la idea de construir, se empiezan a elaborar varios archivos en la revista.
Está, por supuesto, el archivo de La Habana, está el archivo de Casal, pero también, por ejemplo, después se incorporó el archivo de Martí, y hay también un archivo que es el de la Revolución Cubana, que se empiezan a rescatar textos poco conocidos del principio del triunfo de la Revolución Cubana, y también un archivo muy bueno que lo hacía Pedro Marqués de Armas, que era uno de los poetas de la azotea, que también es médico, y él hacía este archivo que es el, el, el Panóptico Habanero, que era un archivo de ciencia y poder, de la razón de ciencia y poder, y entonces este Sí, archivo lo llevó Pedro Marqués de Armas. O sea que como también, estudios culturales. ajá, en este sentido, la revista se convirtió también en una especie de construcción de archivo de la memoria, de muchos Sí. aspectos de la memoria. Sí, y al mismo tiempo la revista era una especie de archivo que se iba construyendo contemporáneamente, además de la memoria que Efectivamente, estaba rescatando, porque al final efectivamente, es lo que nos queda, ¿no? El archivo. De hecho, claro, todavía La Habana Elegante es un archivo online que se así puede mismo. visitar Ujú. y nos sigue regalando emociones, ¿no? Y conocimiento. Gracias. Eh, usted ha dicho que en algunas entrevistas que le interesa desvanecer la línea entre escritura isleña y del exilio, que le interesa el enfrentamiento entre historia y poesía, y que encuentra que ahí ve un punto de encuentro que la historia no puede arrebatar ni secuestrar. O sea, que su trabajo un poco quiere reinventar el espacio nacional. ¿Cómo esta es una motivación, imagino que haya atravesado todo el trabajo de La Habana Elegante, segunda época? ¿Qué me dice Bueno, al respecto? sí, de hecho, esa fue una experiencia que yo tuve estando en Cuba, antes de yo salir de Cuba. La idea de que, o sea, había muchos momentos, sobre todo en los últimos años, sobre todo en el 94, que fue tan duro. Yo recuerdo que yo me sentía en La Habana, o sea, yo nunca he dejado de amar La Habana. Y sin embargo, yo sentía que La Habana me era hostil. Entonces, había esta relación de querer salir y de querer permanecer al mismo tiempo, de estar en otro lugar sin haberme ido, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que cuando yo salgo de Cuba, en los primeros meses yo tuve un gran problema para poder dormir, porque mi problema era que yo me quedaba dormido y empezaba a soñar que estaba hablando con mis amigos, cualquiera de ellos, en cualquier lugar de La Habana. Era como si yo no me acostumbraba a la idea de que ya yo me había separado de Cuba o me había ido de La Habana. Entonces, esa experiencia es una experiencia muy real para mí, ¿no? El hecho de que no había manera de separar el espacio físico de lo que llaman ahora el espacio virtual. Y sobre todo de que además intentar separar eso me parecía a mí era apolítico, era injusto y no era lo que la experiencia mía me estaba diciendo. Que en lugar de ruptura, en todas partes yo encontraba flujo y continuidad. Y que lo mejor era, para enriquecerme a mí mismo y enriquecer mi propia experiencia, no era luchar contra ese flujo y contra la ruptura, sino abrazarla. Y de alguna manera La Habana Elegante se convierte también en esa manera de apostar por el flujo, de apostar por una continuidad a pesar de un discurso del cual yo venía en la isla que me decía lo cubano, Cuba es esta isla, no es la isla. Y un poco que lo que queda, lo que va afuera, ya eso veremos si entra o no. Para mí eso no era así. Para mí había que desafiar esa idea porque la misma experiencia, incluso si tú vas a la literatura cubana, la obra más importante de Martí la hizo en Nueva York. Cecilia Valdés se publicó en Estados Unidos también, ¿no? Si tú ¿dónde se escribió el poema del Niágara? ¿No? O sea, Heredia en la vida en México. O sea, la experiencia histórica y cultural de los cubanos está muy ligada a el afuera. Un afuera que es parte del adentro, que para mí son inseparables, ¿no? O sea, el hecho de cuando estaba adentro me sentía afuera y cuando estoy afuera me siento adentro,
¿no? Y que no es una cosa ni la otra, sino que es como te decía, ese flujo, esa continuidad en la que uno tiene que entrar y no luchar contra él. Y es justamente también lo que es el Caribe, ¿no? Que muchas veces no se piensa Cuba como insertada en un contexto de islas, de Antillas, de archipiélagos, sino parece como una parte más del continente, y es esta idea, epistemología de ser isleño, casi no la tenemos en nuestro horizonte intelectual, digamos. Bueno, O si la tenemos, también está de una manera muy trágica, ¿no? Como bueno, me alegro que menciones eso, porque la insularidad sí tenemos una idea muy constante de bueno, la insularidad. Ha jugado un papel muy importante. Recuerda, por ejemplo, el diálogo de Lezama y Juan Ramón Jiménez, ¿no? La idea esta de la isla, pero la isla insular que nosotros conocemos, que nosotros hemos aprendido a conocer en Cuba, es la isla excepcional. Y eso explica que no nos sintamos muchas veces como parte del Caribe, porque el Caribe es una cosa y nosotros somos otra. Pero Viviana, para decirlo con toda la honestidad posible, para mí esa misma excepcionalidad que que paradójicamente es un poco el espejo de la excepcionalidad creada en Estados Unidos, de que es el país más grande del mundo. Nosotros somos como el país más grande del Caribe, y yo diría que incluso hasta de América Latina. Nosotros hemos creado este sentido de excepcionalismo cubano, y donde quiera que hay excepcionalismo, hay una concepción racista. Porque si tú eres excepcional, el otro es inferior a ti. El otro está por debajo de ti. Y yo siempre he querido luchar y he querido estar en contra de esta idea del excepcionalismo cubano. Precisamente la crítica, recuerda que la crítica que Vitier y Vaquero le hacen a Piñera por la isla en peso es porque Piñera había convertido la isla en una Antilla cualquiera. Y yo digo, Cuba es también parte de esa Antilla cualquiera, ¿no? Entonces, para mí es importante, y de hecho nosotros, tú lo habrás visto, tenemos un dossier sobre el Caribe, y no es solamente ese dossier. El Caribe entra, en la medida en que la revista va avanzando, la revista se va abriendo más. Al principio era Cuba, pero la revista termina siendo un espacio latinoamericano y caribeño. Y fíjate otra vez la ironía, latinoamericano y caribeño. En realidad lo latinoamericano debía incorporar lo caribeño. Pero existe todavía esa mentalidad de que el Caribe es una cosa y Latinoamérica es otra. No. Así que eso es lo que quería decir, lo que tú me habías dicho. Sí, La Habana Elegante, de hecho, es una manera de narrarnos a nosotros mismos, y al mismo tiempo intentar conciliar todas estas ideas. Por eso es que también el proyecto editorial como proyecto colectivo al fin ayuda a hacer construcciones que son desde lo colectivo, y justamente aportar visiones diferentes, y no es la visión en un solo sentido, ¿no? Por eso el proyecto editorial siempre también se puede considerar como un modelo de una democracia molecular. De hecho, a mí me gustaba este modelo que tienen en La Habana Elegante, que me parece que se va desarrollando, porque ya me había hablado anteriormente, que tiene una evolución, de que primero empieza con una persona, dos personas, aquel que pone la tecnología, aquel que pone el contenido, y luego La Habana Elegante empieza a hacer convocatorias, hace secciones donde los lectores tienen participación activa. O sea, es una comunidad que va buscando que cada persona o cada elemento de esa comunidad sea visible y participe. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo se va desarrollando esto No, tienes razón, ¿no? Yo te mencionaba, por ejemplo, el caso del Archivo de la Revolución. Ese fue un archivo que hizo Donel Díaz, ¿no? El archivo del Panóptico Habanero, que lo hacía Pedro Marqués de Armas. Y hay otro archivo que es maravilloso, no sé si lo viste, que es La Lengua Suelta. Sí, muy Que popular. ese es Fermín Gabor, ¿no? Que Y dio eso es mucho que sobrevivido hablar. también a la Sí, revista. que dio mucho que hablar
porque Fermín Gabor era un personaje que tenía este archivo y empezaron a correr esto. Tú sabes, la gente empezaba a preguntarse quién es Fermín Gabor, ¿no? Y tú no te puedes imaginar a toda la gente que le pusieron, pensaron que era Ponte, pensaron que era Fowler, pensaron que era yo. O sea, nadie sabía quién era Fermín Gabor. Y de hecho, este fue una de las secciones de la revista más gustadas, y hasta el extremo, que no sé si tú lo sabes, pero recientemente Fermín Gabor publicó su libro con toda la recopilación de lo que había hecho en la revista. La otra cosa es también, a la que menciono esto, la revista, por ejemplo, a través de una suscripción popular, publicó una antología de poesía cubana con la editorial Verbo, que es La Isla en su tinta, y también la revista publicó una especie de número ya en papel, en este caso, ¿no? Por uno de los aniversarios de la revista, que se publicó también con Verbum. O sea que también nosotros, los proyectos que emprendimos no fueron muy diversos en todo ese tiempo, pero fue sobre todo gracias al enorme apoyo que tuvimos. Cuando empezamos la revista, tú habrás notado que éramos 2 o 3, pero al final la revista incluso recibió una invitación de el MLA, que es el Modern Language Association, que quería indexar la revista como una fuente académica. Y en ese momento la revista ya tenía, si tú miras, por ejemplo, el consejo editorial de la revista, tú vas a ver ahí no solamente lo extenso de ese consejo, sino el prestigio de los colegas, de los amigos que trajeron a ese consejo y que contribuían revisando estos trabajos académicos que eran sujetos a revisión antes de ser aceptados por la revista. O sea que eso te da una idea no solamente de la visibilidad y de la aceptación, sino también del prestigio que ganó la revista. Pero eso, te lo repito, no fue un trabajo mío. Eso fue un trabajo de todos. Y fueron todos los amigos, todos los colegas los que lograron que la revista fuera lo que llegó a ser. Justamente le iba a preguntar sobre el consejo editorial, porque así me interesa un poco cómo funciona un consejo editorial, cómo ingresaban los miembros, cuáles eran los criterios, cómo trabajaban, porque me parece también que hay personas que viven como en lugares distantes, cómo se comunicaban, cómo decidían qué era lo que iban a publicar. Bueno, lo que sucedía es que en la medida en que empezaron a entrar materiales, o la revista empezó a recibir materiales que eran, además de sobre Cuba, podían ser sobre Argentina, sobre América Latina, sobre el Caribe, sobre Puerto Rico, pues la revista necesitaba, por supuesto, personas, colegas, estudiosos, más expertos en áreas que quizás yo tenía menos conocimiento. Entonces, eso comenzó, como consecuencia de esto, comenzamos a invitar a colegas según su campo de estudios. Entonces, por ejemplo, expertos en el modernismo, expertos en género, expertos en raza, ¿te das cuenta? Entonces, eso fue lo que fue motivando las diferentes invitaciones que hicimos a diferentes colegas de diferentes universidades. Y la manera en que trabajaba, por supuesto, era a través del Internet, ¿no? de los correos electrónicos. Recibíamos, por ejemplo, un trabajo para ser evaluado para publicación. Yo miraba en la lista que tenía de consejo de redacción, veía qué colegas estaban más preparados para evaluar ese trabajo, les pedía, y recuerda, este trabajo todos lo hacían absolutamente gratis, sin cobrar nada, por amor al arte, como pudiéramos decir nosotros, ¿no? O sea que era un trabajo, era muy generoso, que dedicaban su tiempo. Y lo que yo sí hacía era, después que el trabajo estaba seleccionado, yo me encargaba entonces, eso era mi trabajo personal con cada trabajo, era buscar imágenes. Bueno, en algunos casos los autores enviaban las imágenes para su trabajo, ¿no? En algunos casos. Cuando esto no ocurría,
yo me encargaba de buscar las imágenes para ilustrar el trabajo, porque también te habrás dado cuenta que el aspecto visual de la presentación es muy importante en la revista. Sí, sí. Luego iba a preguntarle sobre quién hacía los diseños, porque sí dejan plasmado que invitan a un artista diferente a hacer las portadas de cada número. Sí, esa era otra manera de participación en la revista, ¿no? Hubo artistas que contribuyeron con trabajos originales para la revista. O sea, como te decía, al final fueron tantos los que se involucraron en el proyecto que yo decía, el proyecto ya no es mío. ¿Te das cuenta? Yo finalmente yo no podía decir ya que la revista empezó como una idea mía y de mi compañero, pero al final la revista fue de todos los que trabajaron en ella, de todos los que ayudaron a hacerla en lo que se convirtió, ¿no? Nosotros, la revista, no sé si te lo dije también, fue invitada a copatrocinar una conferencia en Argentina. O sea, eso te da una idea también de la visibilidad de la revista. Así que de Lezama. efectivamente, ¿no? Entonces, fue una experiencia realmente, todos esos años de trabajo, de mucho trabajo, pero también de muchas sorpresas y de mucha... hubo un detalle que quiero mencionarte para que tengas una idea. Como profesor, yo enseñaba cursos de graduados en mi universidad. Pero yo descubrí un estudiante que era brillante, un estudiante que no era un estudiante hispano, era un estudiante norteamericano, pero tenía un español de una sofisticación increíble y le gustaba pensar muchísimo y le gustaba la literatura. Y era un genio. Ese muchacho estaba haciendo una concentración en chelo, en biología, en literatura hispanoamericana, en alemán. No te puedo imaginar, era brillantísimo. Y me cayó de estudiante en un curso de ensayo y siguió conmigo en un curso de poesía. Y yo lo estimulé para que escribiera un trabajo académico como si fuese un estudiante graduado, porque yo creía que lo podía hacer. Y esa fue la prueba. Y la prueba que yo hice fue que yo, cuando él terminó su trabajo, se lo envié a varios de los miembros del comité editorial, sin decirles que era el trabajo de un estudiante subgraduado. Y lo lindo fue, lo envié a más lectores que habitualmente yo utilizaba para un profesor o para un estudiante graduado. O sea, yo quería que fuese una revisión bien rigurosa. Y el trabajo fue aceptado para publicación. Y después que fue aceptado, pues yo le dije, hice la revelación, ¿no? A mis compañeros de que era de un estudiante subgraduado. Y recuerdo que hubo una compañera que me dijo, yo quisiera que mis estudiantes subgraduados escribieran algo así. Así que hasta mis estudiantes fueron motivados en este sentido, uno de mis estudiantes, a colaborar con la revista. Sí, fue muy importante su experiencia como pedagogo por muchos años, casi 20 años, que bueno, continúan hasta hoy. Y una cosa que a mí me pareció muy interesante es que puede ser muy marginal, pero a mí me parece interesante. Al final de la portada hay un pequeño descargo donde hablan de que los criterios y los puntos de vista de los artículos publicados representan de los autores y no del consejo editorial ni de la universidad. Parecerá como trivial, pero o sea, yo creo que esto da la medida de la autonomía que tenían los autores, además de esa declaración que usted siempre hace como editor cuando está presentando cada una de las secciones, de que quiere una revista plural, que quiere una revista que muestre diferentes aspectos de La Habana, y que por supuesto está abogando todo el tiempo porque la pluralidad sea lo que defina o caracterice a La Habana elegante. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Cómo es esta relación entre los editores y los autores? O sea, yo pienso que en una medida el editor se vuelve un facilitador
no una persona que censura o cambia, sino que ayuda a hacer como integrar a nuevas personas, o sea, esta mezcla entre autores nuevos, consagrados, de cómo colocarlo para que sea más visible, cómo entrar dentro de un proyecto editorial sea una manera de crecimiento para quienes decidan participar. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, no, tienes toda la razón. Y de hecho, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Si tú me preguntas si los trabajos que pasaron por la revista que yo tuve que leerme, si en todos los casos yo estaba, por ejemplo, 100% de acuerdo con todos los puntos de vista, yo no te voy a engañar y te voy a decir que sí. No, hubo ocasiones en que incluso yo estaba francamente en desacuerdo. Lo que sucedía era un trabajo bien escrito, era un trabajo que fue evaluado por otros expertos en el campo, que no era yo, que consideraron que el trabajo era bueno, que tenía un punto, que hacía puntos que era válido, que contribuía a la discusión o a la expansión o al pensamiento sobre un tema particular o un autor. Y mira, mis manos estaban fuera de eso, ¿te das cuenta? O sea, mi trabajo nunca fue censurar a nadie. Todo lo contrario. Yo quería que siempre, desde el principio tuve claro, presente, y eso fue lo que yo quise, es que la revista fuese un espacio realmente abierto. No, la idea era que cada vez que salía un número, ese número salía al mar, ¿no? Y en el mar no íbamos a ver con lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? No había punto de llegada, todo el tiempo era un viaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que exigíamos era la calidad y el rigor. Y para eso había un consejo editorial que lo evaluaba, ¿no? Pero cada autor, por supuesto, y esa es la otra cosa, ¿no? O sea, como responsable de la revista, yo era responsable, por supuesto, por lo que salía en la revista. La otra cosa es que la revista, una razón de ese disclaimer que tú mencionas, es que la revista fue auspiciada por mi universidad. Pero también tú sabes cómo son los problemas de demandas y legales y todo eso, y cómo se había que tener cuidado, ¿no? Entonces, yo también tenía que proteger a la universidad como protegía a mi propia participación y la de los autores, ¿no? Entonces, yo tenía que dejar bien claro que esa no era ni la posición de la universidad ni la posición de la revista, ¿no? Pero la revista simplemente era como un espacio cultural de encuentro y no necesariamente no era una capilla en la Claro, que todo el mundo comulgaba, ¿no? Y se confesaba con lo mismo, ¿no? ni era un Había, coro, justamente no era un coro, ¿no? no, eso era polifónico, ahí no buscamos el concierto, sino más bien el desconcierto, ¿no? Que de alguna manera se creara una especie de diálogo. No era el consenso, sino la discusión, la conversación, lo que nos interesaba. Sí. Sí, justamente que también esta experiencia de que se puede auspiciar un espacio sin poner condiciones muy rígidas para la participación, o sea, que se puede admitir que personas que se alejan de nuestra opinión también participen en el debate. Justamente quería preguntarle entonces, ¿cómo los proyectos editoriales hacen posible crear comunidades? Creo que hablamos un poco de esto antes y me había hablado de su visión de las comunidades. Entonces, ¿cómo esta experiencia en La Habana, elegante, segunda época, le ha aportado sobre su noción de comunidades? Bueno, para mí, un poco coincidiendo con lo que piensa Roberto Espósito y otros estudiosos teóricos, la comunidad para mí es imposible como tal, porque la comunidad implícitamente exige un cierre. O sea, donde hay una comunidad hay un grupo. Donde hay un grupo siempre va a haber una frontera. Va a haber un afuera y un adentro. ¿Va? O sea, ¿qué sucede? Que la comunidad, en el momento que la comunidad se forma
incluyendo y al mismo tiempo excluyendo. Se lo proponga o no, la comunidad no puede escapar de eso. Entonces, la manera en que yo veo la comunidad más bien es como un ideal, como algo que se busca y no como algo que se logra. O sea, para mí es buscar la experiencia comunitaria sabiendo que voy a fracasar, sabiendo que la comunidad como tal no puede materializarse, porque si se materializa se cierra. Entonces lo que yo busco es la experiencia comunitaria en el sentido un poco, y Jean-Luc Nancy lo pone de esta manera, más que lo que tenemos en común, dice, es el estar en y el estar con el otro. Entonces, en ese sentido, estar expuesto a los demás. O sea, en este sentido, tú no te cierras, tú te abres a esa experiencia, a ese contacto, en lugar de poner una frontera que te separe del otro. Para mí ese es el ideal. Y por ejemplo, en este sentido, la revista, tú lo habrás visto, invitó y publicó a escritores que todavía residían en Cuba. ¿No? Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hay una historia muy interesante de lo que te dice esto acerca de la revista, y es que cuando nosotros hicimos la antología de La Isla en su tinta, que fue la antología de poesía que te comenté, que se hizo con suscripción popular, incluimos en esa antología un bello poema de Reina María Rodríguez, y si me matas ahora, no recuerdo el título del poema, pero es un poema que habla, creo que sale algo de Fidel Castro. El poema es bellísimo. Y no tienes idea la que se armó en internet por la inclusión de ese poema, ¿no? Y hubo mucha gente que defendió que el poema estuviese en la antología, y hubo mucha gente que estaba en contra, ¿no? Y hubo gente que incluso atacó, pero y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Aquí yo podía rechazar esos ataques, y mantener abierta la conversación. Yo me negué. Y hubo mucha gente que también, no voy a decirte, para que te creas que no es, ya muchas veces que tenemos los cubanos que están en el exilio, no es monolítica. Hubo mucha gente que apoyó y entendió por qué el poema tenía que estar en la antología. No solamente porque era un gran poema, porque también hubo gente que no lo leyó igual que lo leyó otra gente. Esa es la otra cosa, que el mismo texto se presta a múltiples lecturas, depende de quién lo lea y desde dónde lo lea. ¿Te das cuenta? Y ese fue un ejemplo concreto de cómo nosotros siempre nos negamos a la censura. ¿Te das cuenta? Y el poema salió, está en la antología, y estoy orgulloso de que ese poema hubiese salido. Es un gran poema. Este es un ejemplo, otra vez. ¿Ves qué sucede? Este poema, por ejemplo, puso a prueba una especie de comunidad cubana que me exigía por un lado que lo sacara, y por otro lado que lo dejara, y por otro lado que tal vez lo considerara. No. Si yo voy a pensar en términos de una comunidad cubana, hay que cerrar en alguna parte, y yo me niego a eso. Entonces, para mí, precisamente, incluso la idea de ser cubano o de ser cubanoamericano o ser norteamericano, para mí es algo que simplemente yo veo como una especie de una etiqueta que yo no acepto. Yo me siento completamente todo el tiempo como que estoy en un río, y ese río me va quitando capas y me va poniendo otras, me quita, me da, pero sin nunca llegarme a fijar en nada específico. Entonces, para mí, la Habana Elegante construyó, y esa es la manera en que yo lo vivo y lo experimento cada día, una idea de comunidad que no es una idea de comunidad como tal, sino que es más bien la búsqueda de algo en común con un grupo de personas que quieran participar de ese estar, que pueden entrar y pueden salir cuando quieran, porque eso no está abierto ni cerrado, ¿me entiendes? O sea, está abierto, no está cerrado. Entonces, esa es un poco la experiencia.
Una propuesta, siempre una propuesta y un desafío a todos esos modelos que quieren encerrarnos y que quieren territorializar afectos, espacios, tiempo, esto constantemente. Sobre eso quería preguntarle, porque La Habana Elegante de alguna manera también es precursora en cuanto a las revistas digitales. Aquel momento, no sé, no creo que no muchas personas tenían acceso a internet en Cuba. ¿Qué sabe? ¿Cómo era, qué impacto tenía en Cuba? ¿Cómo era recibida? ¿Tenía alguna estrategia para que llegara más personas? ¿O simplemente estuvo ahí en la web y bueno, quien pudiera conoce si se distribuyó dentro de Cuba y cómo se hacía? ¿Tiene Bueno, alguna referencia? lo, eh, algo que se me había pasado es que hubo un proyecto en Cuba que fue el proyecto Diásporas. Sí. Y yo recuerdo también que la revista incluyó material de diáspora en la revista. O sea, que ahí tú tienes otro ejemplo, ¿no? De otra vía de comunicación, de encuentro. O sea, en ningún momento la revista, yo acepté en la revista que estábamos definitivamente fuera de Cuba, ¿no? De alguna manera interrumpimos el discurso del fuera y del adentro, ¿no? A conciencia. Eso fue una parte. Ahora, con respecto a que tú me preguntas específicamente sobre la cuestión en Cuba de la revista, te puedo decir que desde el principio la revista estuvo ahí, que al principio, como tú dices, para mucha gente era más difícil, por supuesto, en Cuba ver la revista, pero la revista empezó, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Reina María y Ponte me dijeron que habían visto la revista, ¿no? Poco a poco la revista empezó a tener más visibilidad en la isla. Esto, sé que en algunos medios no era no causaba mucha alegría, pero la revista llegaba, la revista entraba, la revista era vista, ¿no? Y, y bueno, para mí eso era lo importante, ¿no? Lo importante era que la revista de alguna manera logró también entrar en la isla, igual que la isla entraba en la revista, ¿no? Sí, en la medida que fue pasando el tiempo, la internet se hizo más accesible para más cubanos en Cuba, la gente pudo ver más las revistas. Sí. ¿Usted recomienda siempre ir a las fuentes antes que las interpretaciones? ¿Considera que había periodismo en la revista o solamente estaba restringido a la literatura, los ensayos? ¿Cómo, ¿qué me Periodismo, refiero? Si tiene como un concepto abierto de periodismo o considera que no hubo periodismo en La Habana Elegante. no, periodismo como tal, yo diría que no. No, los textos eran literarios, eran académicos, había cuestiones de pensamiento, como te decía, archivos, pero periodismo como tal, no. Esto no significaba que de alguna manera el periodismo no entrara muchas veces en textos que comentaban publicaciones periódicas, te das cuenta, bien sea del siglo XIX o bien sea del siglo XX o de la actualidad en Cuba, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la columna de Fermín Gabor, el periodismo entraba en el sentido de que lo que se publicaba en Cuba entraba por la vía del humor en la columna de Fermín Gabor. Entonces había una especie de diálogo irónico, paródico con la cultura oficial cubana, ¿no? En ese sentido, pero yo lo que sí, hablando de fuentes y todo eso, yo empecé a interesarme particularmente en la historia de Cuba, mientras trabajaba en la revista y en Martí. En Cuba yo no leía Martí, empecé a leer a Martí después que salí de Cuba realmente. Y, y no es lo mismo. Yo nunca pude aprender a Martí leyendo nada de lo que comentaban, de lo que comentan sobre Martí en la revista o en los libros en Cuba. Hay que leer a Martí y hay que leer los diarios de Mambise y hay que leer lo que decía Maceo, hay que leer, o sea, y después, entonces tú ves a las interpretaciones. Cambia la perspectiva completamente. Sago, si tú no lees lo que escribió Saco, tú no te puedes dar cuenta realmente del racismo de Saco, te das cuenta. Entonces,
para mí y por eso los archivos se hicieron tan importantes en la revista. Porque ¿qué cosas son los archivos? Las fuentes. ¿Te das cuenta? Y de pronto para mí, por ejemplo, a veces yo tuve la impresión de que yo me perdí la Revolución Cubana. Porque cuando yo empiezo a ir a la revista del 59, empiezo a leer Bohemia, y yo me doy cuenta de que cosas ahí que yo nunca, que estaba en Cuba, yo nunca las vi. Es que me pasaron y yo no me enteraba de nada de eso. Entonces, de alguna manera, el archivo también me permite, de alguna manera, revivir, si se quiere, o si es posible decir esto, o vivir por primera vez lo que se supone que me perdí, ¿no? Y también ver cómo se comunican los archivos unos con otros. Y cómo ¿no? son releídos, porque cómo sus se han lecturas releído. de Martí se alejan de las lecturas habituales mucho. Efectivamente. Es casi una invitación a leer a Martí con mucho rigor. No, incorporando además mucho pensamiento contemporáneo y también tener una especie de separación afectiva que tenemos con los próceres, los héroes, con todas estas figuras que están tan encumbradas que parece difícil hablar con ellos como a una misma altura. Sí, pero el problema con Martí es que nos han enseñado que es muy fácil. Todo el mundo cita a Martí, todo el mundo dice lo que Martí piensa. Pero Marinello, por ejemplo, que fue, para mí, Marinello fue el primer gran lector de Martí en Cuba. Marinello comenta, y ahí tiene toda la razón, dice que entrar en Martí era como entrar en una jungla. Imagínate lo que es entrar en una jungla. Ese Marinello que para lidiar con Martí había que entrar en una jungla y estar dispuesto a luchar con él brazo a brazo. O sea, no es fácil leer a Martí. Y sin embargo, todo el mundo te lo cita y te dice, Martí dijo esto, Martí dijo esto otro, y son citas sacadas fuera de contexto, ¿no? Que si la pones otra vez de vuelta donde estaban esas citas y tienes el texto completo, bueno, para empezar, a veces Martí incluso gramaticalmente complica tanto las cosas que es difícil entenderlo. Y sin embargo nos lo ponen como si fuese más fácil de entender. ¿Quién y todo el mundo sabe lo que Martí? quiso decir. ¿Quién editaba a Martí, no? Y Martí mismo también fue editor. De hecho, hay una sección en La Habana Elegante que es dedicada a Martí, que es una sección que abre por convocatoria. O sea, esta convocatoria es, lean a Martí y escriban críticamente sobre Martí. No es solo archivística, sino también crítica, ensayística. Así es como abre esta sección, ¿verdad? O sea, es una convocatoria para que se lea Martí críticamente. Y así es que se va generando. Claro, y también una especie de archivo de rescatar detalles, por ejemplo, historias sobre Martí que son completamente desconocidas. Y ya que estamos hablando para que te des cuenta lo interesante que es cuando tú te pones a buscar en los archivos, te voy a hacer un regalo a ti, a los que nos están escuchando, y es esto. Quizás tú no sepas, o mucha gente no sepa, que la primera estatua de Martí como tal fue una estatua de cera. Y esa primera estatua la pusieron en un museo que se llamaba el Museo de Edén, que era un museo de cosas extrañas y monstruos, un museo de cera en Nueva York, en Coney Island. Y fue en el año 1898 con motivo de la guerra hispanoamericana. Y para que tengas una idea, junto con la estatua de Martí, estaba también ahí la estatua de Teddy Roosevelt. Entonces, piensa en la ironía de que la primera estatua de Martí es una estatua de cera junto con Roosevelt en un museo donde además hay estatuas de crímenes y monstruos y mujeres barbudas y cosas extrañas, ¿no? También te puedo decir, por ejemplo, que Sotero Figueroa al parecer tenía en su buró en Patria una pequeña estatuilla de Martí como presidiario, o sea que parece que en vida de Martí hubo pequeñas estatuas y quién sabe también una especie de imágenes que la gente quizás se vendieron para recolectar fondos de Martí presidiario. O sea, y eso tú dirás, bueno, ¿y por qué eso es importante? Bueno, porque ahí comienza a construirse
una especie de visualidad de Martí, que tiene que ver también con la manera en que comienza a imaginarse a Martí, y también cómo eso también desterritorializa la propia imagen de Martí, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo he estado persiguiendo durante mucho tiempo es todas las menciones de Martí en la prensa norteamericana, y tú no tienes idea de todo lo que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, esa es otro archivo, por ejemplo, en el que yo he estado trabajando y que también ayuda a ver, o sea, hace más compleja, y también no solamente es Martí, es la relación Cuba-Estados Unidos a través de Martí y la del periodo también. Sí, pues la revista también es una revista académica y siempre resaltan que la rigurosidad y la originalidad es algo muy importante para la revista. Entonces, ¿qué papel tiene la rigurosidad vamos a hablar de proyectos editoriales general, o sea, en general? ¿Qué entiende de esto, de su experiencia en La Habana Elegante? Bueno, era muy importante, y por eso recuerda que te mencioné la idea del consejo editorial. Nace precisamente de exigir rigor, ¿no? El problema no era la cantidad, sino la calidad, ¿no? Y de hecho, teníamos nosotros secciones para trabajo extenso, digamos, prácticamente capítulos de libro o artículos como tales, y también teníamos espacios para textos más breves, donde quizá la reflexión no se proponía ir demasiado lejos, pero de todas maneras había una reflexión ahí, ¿no? De 8 o 10 páginas, ¿no? Pero sí, el rigor es importante, y para eso estaba el consejo editorial, para garantizar que es rigor. Ahora, la otra cosa también es que también la revista tenía su aspecto artístico, la poesía también. Entonces, por ejemplo, la invitación a poetas, ¿no? Dedicarle a determinados poetas la sección de poesía. Entonces la revista era de creación, era una revista también de pensamiento, era una revista de archivos, era una revista académica, había espacio para el humor, era una revista de rescate de la memoria y de construcción de la memoria y de repensar la memoria, de reenmarcar otra vez. Todo eso y sobre todo también una revista de creación de construcción de amistades, de complicidades, de cariños, de afectos. La cuestión afectiva era muy importante en la revista. Cada vez que salía un número, yo le mandaba a todo el mundo el link con que había salido del horno, la revista acababa de salir del horno. Pues enseguida la gente empezaba a mandar mensajes. Ya te digo, todos estos años fue una experiencia muy bella. Qué bueno que menciona esto, porque ahora quiero hablar un poco menos del contenido y más sobre cuáles eran los roles de la revista. O sea, entendemos del rol tecnológico que había hablado antes, el consejo editorial, pero además cuentan también con artistas que hacen la visualidad. Tal vez algún rol que se me escapa. Quiero que me hable un poco de quiénes eran los roles, cuántas personas estaban a hacer cada entrega, cuántas personas participaban, qué roles eran necesarios, porque siempre, Bueno, por ejemplo, siempre vemos a los autores y el editor, pero hay muchas otras personas que trabajan en un proyecto editorial. Por ejemplo, te voy a hablar de la época ya más compleja de la revista, que es cuando la revista se hace compleja y tenemos toda esta gente a bordo, ¿bien? Por ejemplo, los dossiers, ¿no? En cada número va a aparecer un dossier. ¿Qué sucede? Que el dossier puede estar incluido, digamos, por 5 o 6 artículos. Te podés imaginar, es un trabajo complejo. Solamente el dossier era un trabajo complejo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Invitábamos a un editor para ese dossier. Ese editor tenía la responsabilidad de reunir los trabajos para ese dossier. Y no solamente de reunir, o sea, él tenía que buscar, y bueno, primero se hacía una convocatoria, de manera que había gente interesada en participar en ese dossier, se ponía en contacto con el editor de ese dossier y le proponían sus trabajos, lo que querían hacer. Y al final el editor del dossier
era el responsable de seleccionar los trabajos de ese dossier. Entonces, no solamente de seleccionarlo, el editor tenía que buscar él mismo los lectores que evaluaran cada uno de los trabajos de ese dossier. Esto implicaba que teníamos que trabajar con un cronograma de tiempo muy bien organizado, porque la revista tenía que salir en un periodo, o sea, la revista se podía demorar un día, 2 días, pero no 3 meses. ¿Te das cuenta? Entonces tenía que haber una especie de coordinación entre el editor del dossier, mi trabajo como editor de la revista, y el editor del dossier con los colegas que él iba a trabajar para hacer el dossier. ¿Te das cuenta? Entonces, esa era es un trabajo colectivo, el dossier, ¿no? Estaba también otra parte de el poeta invitado. Ahí en este caso la cosa era conmigo. O sea, yo invitaba, o muchas veces había alguien que me decía, ¿por qué no invitas a fulano? ¿No? Alguien me podía proponer, ¿no? Entonces invitábamos a ese poeta y ese poeta enviaba su trabajo y entonces nosotros nos ocupábamos, si el poeta no enviaba imágenes, nosotros nos ocupábamos de incluir las imágenes. Muchas veces incluíamos también una entrevista al poeta. Esa es otra cosa, también la revista incluye entrevistas. De manera que, y claro, en el caso del Consejo Editorial funcionaba evaluando los trabajos de miscelánea. O sea, había artículos para un número de la revista que no entraban en el dossier, pero eran textos académicos también. Lo único que salían de otra temática. El dossier tenía un tema específico. Entonces, esos trabajos iban a ser evaluados por los miembros del Consejo Editorial. De manera que a eso suma, por supuesto, los responsables de cada sección. El del archivo de la Revolución Cubana, el panóptico habanero, la lengua suelta. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno de estos, al final, el equipo de trabajo realmente iba a ser bastante amplio. Y lo que sucedía era que trabajábamos muy coordinados. Y así es como lográbamos sacar la revista. Pero desde luego, como te decía, esto pudo ser posible porque pudimos contar con colaboradores de calidad que se comprometieron con la revista. Muchas de estas secciones incluso no las creé yo. Por ejemplo, Duané fue el que me dijo, yo quiero crear en la revista la sección del archivo de la Revolución Cubana y quiero ocuparme de esto. Yo le dije, es tuyo. Tú haces la sección y yo la monto. ¿Te das cuenta? O sea que eso también te da una idea de la motivación, ¿no? Que la revista creó determinadas personas que querían contribuir no solamente ya con trabajo, sino como parte de la revista, creando secciones. Sí, es una especie de métrica de las relaciones. O sea, hay una plataforma y esta plataforma permite que gente vayan llegando y se vayan aprovechando también de una visibilidad y un trabajo conjunto que además le da un contexto a cierto trabajo. Entonces, lo mismo publicar aisladamente en un blog como estos unipersonales, bueno, entrar ya dentro de un trabajo que además tiene un posicionamiento y que permite la discusión antes de que salga el trabajo, durante y también después con que los lectores lo reciban. Claro, y por ejemplo, una prueba de esto es que, por ejemplo, los colegas que publicaban trabajos académicos en la revista incluían esos trabajos en su propio currículum, porque eran trabajos legítimos académicos, porque la revista estaba indexada ya por el Modern Language Association, ¿no? Y en muchas ocasiones yo he recibido solicitudes de autores que quieren incluir en sus libros que van a publicar, artículos que hayan publicado en la revista. Y lo que sucede es que la editorial les piden a ellos el permiso, ¿no?, de la revista para publicar los artículos. Pero por supuesto, ellos como autores tienen el derecho, eso ellos no tienen que pedir, pero las editoriales que son muy quisquillosas con las cuestiones legales, les piden por escrito el permiso. Entonces muchas veces me mandan un mensaje y yo les mando el mensaje a la editorial diciéndole que sí, que pueden publicar,
pero el hecho mismo de que ellos quieran incluir en sus propios libros los artículos que publicaron en la revista, te da una idea de la seriedad con que trabajamos nosotros Sí. y con que Aunque era, trabajaron ellos. aunque era requisito de la revista que fueran inéditos, o sea, había un enfoque en la Por creación. supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, de estas secciones, ya me estaba hablando de las secciones, yo anoté como pues, casi 20 secciones, ¿no? Porque fueron creciendo con el tiempo Oh, sí. y ya he hablado un poco de eso, pero las más antiguas estaban La Loma del Ángel, Hojas al Viento, La Azotea de Reina, Ecos y Murmullos, que ya me había comentado. De chismes. En La Habana Elegante, donde publicaba Casal. Y bueno, coménteme un poco sobre estas secciones. Ya me había hablado también de La Lengua Suelta, que también sobrevive a la revista, ¿verdad? Bueno, no es que sobre... No, y bueno, no, no. también otra cosa que me pareció muy simpática es que en las editoriales habla sobre el misterio de Cuba. O sea, una intención de no querer apresar Cuba ni definir Cuba, de nuevo desafiando todos estos límites. Y yo creo que Fermín Dabós también es un misterio, ¿no? Aunque Sí. ya no lo es tanto, pero Eso se lo dejo a Fermín Dabós. Él tiene su página en Facebook. Él aparece en el consejo editorial como Sí, en claro, una universidad en Hungría. Claro, porque él tenía su sección. Pero sí es la primera vez que aparece en La Habana Elegante. Sí, y yo recuerdo que una de las cosas que el propio Fermín Dabós disfrutaba, y los lectores también, es lo que Fermín Dabós llamaba las cuquitas de La Habana Elegante, que son las viñetas que creábamos, las imágenes montadas que creábamos para ilustrar la lengua suelta. Eso hay que verlo, eso no te lo puedo decir, eso hay que verlo. Sí, sí, es totalmente, es la visualidad Claro. muy especial. Sí. Entonces, bueno, lo que te decía, en cuanto a las otras secciones, recuerda, hay una sección fija dedicada a Casal, que bueno, esa sección prácticamente la tenía yo, aunque hubo amigos que publicaron también ahí, pero de esa sección me encargaba yo, ¿no? Y ahora que mencionas La Loma del Ángel era narrativa, publicábamos también narrativa, cuentos, capítulos de novela, etcétera. O sea que en este sentido la revista era también más amplia, ¿no? Sí. Bustos y Rimas, Pasión de Cuba, Café París, El Templete, que hablamos antes, Más Verbosa. La más hermosa. El Barco Ebrio. El Barco Ebrio era una especie de republicación de otra, como poetas era una especie de homenaje a autores, ¿no? Sí, sí, lo que sucede es que, como tú habrás visto, en la medida en que la revista va evolucionando, algunas sesiones cambian, algunas sesiones quedan atrás, suben nuevas secciones, porque por ejemplo la revista, los últimos números, los últimos años, son completamente, o sea, son muy diferentes. Si tú miras el primer número de la revista, ¿no? Y tiene que ver un poco con el mismo desarrollo de la gente que va entrando, la diversificación de la revista, la dirección que va tomando la revista. O sea, hay cosas que se mantienen, pero hay muchas cosas también que cambian. Entonces, esa es otra cosa. La revista fue siempre una especie de work in progress, ¿no? De trabajo en progreso, ¿no? Que además se fue alimentando de su propia experiencia como académico, porque luego viene esto Cherezada, y La Dicha Artificial, Simposium, Panóptico Habanero, que ya habíamos hablado, que era Marqués de Armas. Esta sección de Rincón también es muy interesante. ¿Qué hacían en el Rincón?
Yo no me acuerdo ahora. Tendría que... Es una referencia al Rincón de La Habana. Es lo que me parece, que era, hablaba un poco sobre espiritualidad. Sí, esto. Ah, sí, creo que esa era sobre religión, me parece. Pero tú ves, o sea, hace tiempo que yo no la, que yo no la veo. O sea, que tú la tienes más fresca que yo. Porque sí, creo que eso era sobre, creo que era sobre religión afrocubana, no estoy seguro. Sí, sí, eso es. Eso es. Mm. Bueno, entonces un poco para... quería hacerle ya dos o tres preguntas más. Otra cosa que quería preguntarle sobre el ciclo vital de la revista. ¿Qué le parece que sean límites? ¿Qué le parece que aporte vitalidad cuando se está trabajando en un proyecto editorial? No entiendo bien, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, bueno, La Habana Elegante empezó en 98. 1998 y cerró después el número 56 en el 2015. Entonces, como tiene una visión de un ciclo vital, porque ya ha cerrado, ¿no? Ujú. Mi pregunta es sobre los límites y las vitalidades de un proyecto editorial. O sea, ¿qué cree que se debe Ah, ok, evitar? ¿Qué cree sí, que sí. ayuda a que Bueno, la revista siga en marcha? en mi caso, la vitalidad de la revista es la vitalidad mía. Es decir, yo en ese año, ya yo estaba enfermo. Yo había empezado a padecer de migraña vestibular, que es una migraña que afecta, no me da dolores de cabeza, pero afecta todo el sistema vestibular. Eh, Tenía mareos, no podía caminar sin irme de lado. Fueron años de batallar con mi salud física muy duro. Y yo me di cuenta, llegó un momento en que yo no podía continuar con todo el trabajo de la universidad, el trabajo de la revista. También quería seguir escribiendo. Yo estaba trabajando en un libro sobre Martí que salió al año siguiente, que fue un libro muy ambicioso, y ya yo no daba más. Y yo me acuerdo que yo empecé, o sea, yo no quería dejar la revista, y yo empecé a hablar con colegas que trabajaban conmigo en la revista, con amigos, y empecé a prácticamente suplicarles que alguien cogiera la revista. Yo no quería que dejar la revista morir, ¿no? Dejarla ahí. Y la gente con mucho corazón me decía, pero Francisco, si la revista eres tú, ¿cómo? Nadie va a poder hacer. Y yo decía, yo les agradezco el piropo, pero me ayudarían más si alguien se hiciera cargo de la revista. Y, y realmente yo entiendo lo que me querían decir. Y yo entiendo que me lo decían como o sea, me lo decían con mucho cariño, ¿no? En el sentido de que yo era el que había llevado la revista durante todo ese tiempo. Pero yo hubiese preferido realmente que alguien hubiese continuado la revista, ¿no? Y yo le hubiese entregado todo, porque yo no tenía ningún, o sea, claro, yo estaba muy atado a la revista, pero emocional y intelectualmente. Yo nunca vi la revista como algo de propiedad, ¿me entiendes lo que te quiero decir? La revista era de todos y yo con mucho gusto le hubiese entregado la revista a una institución o a un colega que hubiese querido continuarla. Pero no encontré nadie y eso fue lo que marcó, de hecho, el ciclo vital de la revista, ¿no? Yo hubiese seguido, como hubiese querido seguir enseñando y tuve que retirarme, ¿no? Mi ciclo vital como profesor termina cuando mi salud me dice hasta aquí, ¿no? Eso fue lo que pasó. Igual, igualmente fueron 17 años, que es muchísimo tiempo. Y la revista sobrevive en sus autores. O sea, la revista también fue una escuela de prácticamente una generación, porque todavía los autores siguen escribiendo en otras revistas. Usted mismo sigue Sí, escribiendo en otras claro. revistas, sigue apoyando a nuevos autores. O sea, La revista está viva, la revista está sigue, y y yo lo sigue en voy a la dejar web. ahí O para sea, se, siempre. Claro, se puede consultar efectivamente. sí, esto ya Es es un libre, no, no cuesta pues, nada. Nunca quisimos tener publicidad de ningún tipo, como tú habrás visto. Nunca tuvimos nadie que pagarle a nadie ¿te das cuenta?
nosotros seguimos pagando para mantener la revista, que realmente aquí no cuesta nada. Creo que son, no sé, como $19 mensuales para mantener la revista en internet, ¿no? O sea, que la revista va a seguir ahí, ¿no? Y las personas, los amigos que trabajaron y trabajan en la revista, afortunadamente están vivos, hasta donde me consta, y están vivos y coleando, trabajando y produciendo, ¿no? Y mantienen su vida. Yo también sigo escribiendo. Así que de alguna manera la revista está viva individualmente en cada uno de nosotros también. ¿Te das cuenta? Y sigue siendo una inspiración. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en el día de hoy. No sé si quiere agregar algo más, algo que haya faltado, que quiera decir sobre... Solamente voy a aprovechar una última cosa para todos los que están escuchando, todos los que están mirando, hacer algo que nunca pude hacer en vivo cuando la revista terminó. Y quiero aprovechar ahora que estamos haciendo esto aquí para de todo corazón darle las gracias a todas las personas, a todas las personas que estuvieron con nosotros desde el principio de la revista hasta el final, a todo el que publicó algo, a todo el que nos mandó un mensaje de cariño, de aliento, a todo el que nos pidió publicar en la revista, a todo el que de alguna manera ayudó a que la revista fuera lo que llegó a ser. A todos, mucho cariño, un abrazo muy grande, y que ese trabajo, esa ayuda, esa solidaridad me ayudó muchísimo a mí personalmente y me sigue todavía ayudando. Y es algo que cada vez que yo pienso me conmueve muchísimo. Y sobre todo, ojalá si alguien en Cuba nos está viendo, que hay que adelante, que todo el que quiera hacer algo, que se anime a hacerlo, que va contra las dificultades que haya que luchar, vale la pena hacerlo, ¿no? Eso es todo. Y gracias a ti, Sí. por supuesto. No, gracias a usted. Y la revista sigue online para todo el que la quiera consultar. Tiene un archivo muy valioso. También los textos son, como habíamos hablado, de tremenda originalidad, rigor. Yo estuve toda la semana leyendo sin parar la revista. Gracias. Bueno, todavía tengo que leer mucho más porque definitivamente hay que consultarlo si uno quiere tener, sobre todo dentro del panorama de la literatura caribeña, y también por o sea, volcó casi todas sus investigaciones sobre Casal también ahí, que no es poco, no es poco. Y bueno, creo que con esto terminamos por hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. ti, muchas gracias al instituto. Estoy muy contento por la invitación. Le he pasado muy bien y gracias por tu generosidad, por tus preguntas, bueno, por todo. Seguimos en contacto y gracias a los que nos acompañaron, gracias al Instituto de Activismo Hannah Arendt por auspiciar este episodio de Estratos. Y nos vemos. Antes que se me olvide, gracias a Tania por sugerir la invitación, que me hiciera la invitación, porque ella me lo dijo, me lo preguntó y yo le dije que sí. Muchas gracias a Tania Bruguera. Gracias a usted nuevamente y nos vemos un próximo miércoles en Estratos para seguir hablando sobre proyectos editoriales, estrategias para sortear los desafíos y complejidades de proyectos editoriales. Bueno.